No lo leí. La universidad no. Esperen porque me dio un pie acá Lautaro con los chicos tomadores de colegio, porque lo tenemos ¿A quién? a un chico tomador de ¿Tomador colegio. de colegio? No. Pablo Di Pierri, muy buenos días. Pablo Dipi. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Ay, Pablito. ¿Cómo estás, Dipi? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, acá Bien. comentando la marcha de ayer, comentando que bancaron en La Nación y en TN, comentando que hubo chicos libertarios que marcharon para reclamar. Muchos, ¿no? Mucho más, no sé qué No viste, sabemos qué cantidad, viste vos, Dipi, por eso te llamamos. A ver, siempre lo que uno ve es súper parcial, pero por el alcance de la vista, ¿no? Claro, Es natural, es es bajito, humano. bueno. Yo trato Sí. de Qué de lindo. componer un paisaje hablando con otros que hayan asistido y que por ahí tengan mejores lecturas que yo o que tengan más años y más experiencia. Y la verdad es que con mucha gente que conversé, dirigentes, consultores o simplemente militantes que tienen muchas marchas encima, tal vez más que yo en algunos casos, todos coinciden en que ayer había una clara composición mayoritaria de clase media en la manifestación. Sí, Más allá de las columnas que aportaron las centrales obreras, los movimientos sociales, los propios movimientos estudiantiles y las universidades en sí, hubo, como se suele decir en estos casos, mucha gente suelta. sí. Entonces, en este momento yo calculo que debe haber muchísimos consultores o encuestadores tratando de sondear qué es lo que está pasando, porque de pronto se sorprendieron, a pesar de que nosotros lo veníamos advirtiendo, se sorprendieron con que muchos votantes de Milei no estaban de acuerdo con el ataque sistemático a la educación pública en general y al sistema universitario en particular. Sí, Nosotros habíamos advertido ayer mismo que, fruto de que la universidad es uno de los bastiones del radicalismo, iba a haber probablemente muchos de los votantes de Milei en balotaje en las calles, y así fue. Si Claro. vos hacías un simple paneo cuando la multitud cantaba "el que no salta votó a Milei", ibas a ver mucha gente que no saltaba. ah, mirá, no, esa no lo noté. Dipi, ¿y Eso podés, pasaba. te animás a decir o podríamos decir que la marcha de ayer o Milei atacando a la universidad terminó politizando a su base antipolítica? Eso sería muy aventurado, Sí. pero... Sí, te iba a decir lo mismo yo, Juan Siempre Carlos. me cago. Qué aventurado que sos. Pero, pero para decir algo provocador, podríamos jugar con la idea de que Milei fue el gran organizador de la marcha de ayer, si vos querés. Porque si Milei no hubiese sido tan tosudo, tan miope, probablemente este conflicto se hubiera resuelto de otra manera. O sea, obviamente no quiere resolver el conflicto, obviamente pretende agudizarlo y seguir atacando a la universidad pública como a los demás sectores de la sociedad. Pero... ni Carlos Torrendel, que es el secretario de Educación, ni el Galleguito Álvarez, que es el secretario de Políticas Universitarias, ni la propia ministra Petovelo, tienen la expertise para resolver esto. Hasta los diputados macristas y radicales con los que conversé durante los últimos días y que también compartí con ustedes su visión, venían diciendo que esto se le iba a ir de las manos a Milei y que iba a contagiar a sectores ajenos a la universidad misma. Sí, ¿Sí? Eso lo contamos al aire en Todos en Cuero varias veces ya. Y efectivamente ocurrió. Ayer un ex ministro de Educación lo que me decía es que esto tal vez Milei no lo pueda parar. Es decir, si hasta hace 10 días se sentaba a dialogar y hasta le pateaba plazos de pagos con los fondos necesarios para afrontar gastos y para afrontar salarios, aún dilatando mucho esos periodos de garpe, pero decía este ex ministro de Educación, podría haber arreglado, es decir, los universitarios podrían haber aceptado. Ahora, ya lanzados a la calle y encima bajo la andanada de críticas también furiosas por Twitter de Milei, es difícil que se desactive o que se pueda, como dicen ahora muchos periodistas, desescalar el conflicto. No digo que no vaya a ocurrir, pero un ex ministro de Educación dice, ahora es más jodido que antes. y sí, y sí.
Yo creo que, viste que ayer, bueno, se especulaba, cómo no le avisan, cómo no tiene alguien que entienda de política que le diga, ahí no te metas. Yo creo que Milei agarra la curva a todo lo que da y si se va de pista, se va, pero su manera de manejarse es esa. Y Sí. si mete el auto y pasa la curva, mejor. Y si no, se va a la mierda, pero no le interesa hacer cálculos, digamos, razonables. Y se jacta de eso además, ¿no? Porque él Sí. lo dice. Sí, Él dice que no va a frenar, que no va a parar. Ya quizás lo hayan comentado, pero lo que posteó en Instagram, que compartió Lauta en nuestro grupo de WhatsApp, era el dibujo de un león tomando una taza donde se suponía que había lágrimas de zurdos. lágrimas de Milei. zurdo, sí. Bueno, o sea, él no revisa lo que hace, al contrario, agudiza las condiciones del conflicto. Yo creo que como saldo o como primeras conclusiones precarias sobre lo que ocurrió ayer, podemos abrazarnos a dos. Una es que todos los problemas que tenía el campo popular o el kirchnerismo en particular hasta ayer, después de la marcha, siguen intactos, ¿sí? Es decir, Todos los la problemas, construc- dijiste. Sí, Ah. la construcción política de una alternativa, la construcción de un horizonte de resistencia efectiva a las políticas de Milei, siguen veremos. O sea, yo estoy parado en la puerta del Congreso porque se suponía que hoy debía haber una sesión en la cual se traten a iniciativa del kirchnerismo, a instancias del kirchnerismo, el proyecto del FONIR, el de las jubilaciones, el de la ampliación presupuestaria para las universidades, ¿Y? y a esta hora Nadie. es difícil que lleguen al quórum. Tal vez lo logren, pero a esta hora parece difícil. Y aún si lo lograran, tendrían que alcanzar los 2/3 para sancionar cualquiera Claro. de las iniciativas, y Ujú. no los van a conseguir. No. Claro, porque Eh, no pasó por comisión primero. Claro, para que puedas votar por mayoría simple, es decir, por un voto de diferencia a favor cualquier proyecto en recinto, vos necesitas dictamen de mayoría en comisión, y estos proyectos no fueron tratados en comisión y serían puestos hoy sobre tablas si efectivamente hubiera quórum. Y es difícil que llegues a la suma de 180 diputados aproximadamente, que es la que necesitas para componer 2/3. Ahora, esa es una de las conclusiones, es decir, lo que ocurrió ayer no resuelve los problemas políticos. En todo caso, es una válvula de escape, es una revitalización de los ánimos del campo popular frente al asedio y al agobio que representa Javier Milei, pero no resuelve. Y después, por otro lado, también habría que de alguna forma celebrar que finalmente la inteligencia colectiva puede prevalecer sobre la inteligencia artificial de los algoritmos, ¿no? Ujú. Porque volviendo a lo que vos decías, Barra, sobre que Milei no para o no frena, no registra, nadie le avisa y qué sé yo, uno puede inferir, o de hecho lo hacemos todo el tiempo, que Milei vive, habita y no sale jamás de su mundo en redes sociales, es su propia jaula, y piensa que puede gobernar creando climas sociales a partir de Twitter. Claro, Probablemente esa sea su principal hipótesis de gobierno. sí. Y se basa en que se supone o entiende él Tiene su tropa de razones trolls. también para creer en eso, porque le da resultado. Bueno, le ha dado Le viene resultado dando para resultado. ganar la elección, aunque Sí. yo no diría que solo por Twitter ganó la elección. Ujú. Y lo que sí podemos decir es que efectivamente se dedica a gobernar por Twitter. O sea, le da energías, le pone ganas a Twitter, él y todos sus trolls y sus funcionarios viven ahí y han hecho de esa su herramienta de construcción política. Lo que se comprobó ayer es que no alcanza para gobernar Twitter, ¿no? Igual, O sea, y- la inteligencia artificial, los algoritmos, la amistad con Elon Musk no pudieron frenar la marcha de ayer. Dipi, La pero- cadena nacional de lunes a la noche tampoco. Fíjate que curioso, Dipi, que bueno, perdieron el aspecto mediático porque no hubo forma de que no cubran la marcha todos los medios, opositores, oficialistas, lo que quieras. Y por otro lado, ya que hablamos de temas redes, en el clima que se mueve, su propia cancha, si querés, la perdió también. Porque ayer, si vos veías lo que era tendencia primero, en Twitter justamente, eran todo lo relacionado a manifestaciones a favor de la marcha. Las primeras tendencias fueron marcha universitaria,
marcha 23 de abril, yo voy y 23 todos a las calles. Esas fueron las primeras 4 tendencias de Twitter ayer todo el día. Es decir, perdió hasta en el propio terreno, si se quiere. Claro, vos decís que perdió de local, o Sí. que la oposición ganó de visitante. Sí. Yo, paradójicamente, aunque soy muy futbolero, no me detendría a celebrar demasiado ese triunfo. Sí, me detendría a enfatizar lo de la inteligencia colectiva. ¿Qué es la inteligencia colectiva o qué fue la inteligencia colectiva ayer? Y bueno, fue armar una marcha donde el radicalismo tenía un rol protagónico, a pesar de que el peronismo resista o reniegue de eso. Había laburantes, obreros, había cuerpos morochos, había composición de la que suele haber cuando se moviliza el pueblo o el movimiento obrero organizado, pero la centralidad la tenía otro sujeto, la tenía otro actor, había otra estética ayer. Era una marcha más de libros que de zapatillas o de alpargatas. De hecho, así se pretendió promover en la previa, que cada cual llevara un libro, ¿no? Sí. A pesar de que, como conversábamos ayer, Perón fue el que decretó la gratuidad universitaria en 1949. Pero lo cierto es que ayer hubo una estética que no era precisamente peronista, y eso es inteligencia colectiva también. Es decir, ayer había diputados radicales que están dispuestos a apoyar las iniciativas del kirchnerismo hoy en recinto, que renegaban de que el radicalismo estuviera reunido a la misma hora con Menem, con Martín Menem, acordando modificaciones a la ley ómnibus. Y decían, estos diputados radicales, Facundo Manes, Pablo Juliano y alguno que otro más, que había que estar en la calle defendiendo la universidad pública y no rosqueando en el Congreso una ley que justamente lo que hace es enajenar el país. Bueno, pues son radicales. Dipi, No, pero estaban ahí, a eso me refiero. Ah. Digo, a eso me refiero con inteligencia colectiva. La fácil es decir, no, seamos nosotros, no, Sí. nosotros somos los que luchamos, nosotros Sí. somos los que siempre estamos. Y eso no construye el abanico de fuerzas lo suficientemente ancho como para ganar una batalla. En esto me pongo menotista. Para ser profundo hay que ser ancho. Tenés que abrir la cancha para poder atacar por los costados. y hay que ir a buscar al otro. Pues si la patria es el otro, hay que ir a buscarlo. No, me quedé pensando, lo mencionaste así la pasada, lo de la cadena nacional, que está bueno juntarlo porque creo que la cadena nacional fue parte de la marcha de ayer. Sí. Y al tipo le tiene que doler, así como le dolió la marcha hecha por radicales y por chicos libertarios y por demases, que también su cadena nacional haya funcionado como otro disparador o otro incentivo para ir a putearlo. Sí, seguramente caldeó más los ánimos. Lo cierto es que él hizo la cadena nacional porque estaba caliente. O sea, Milei apeló a una cadena nacional donde no dijo nada, más que tirar cifras ficticias, porque estaba desesperado. Creo que lo llegamos a decir ayer. Milei estaba desesperado porque veía que la marcha se iba a hacer, que no podía desactivarla, y probablemente, a pesar de que nosotros estamos diciendo que tal vez o nadie le avisa o nadie se fija, haya habido alguien que le haya dicho, mirá Javier, que los que nos votaron a nosotros van a estar mañana en la calle. Sí. Probablemente alguien le haya dicho eso, Sí. porque se veía, era demasiado evidente que iba a pasar esto. Sí. Era muy, muy evidente. Entonces, es más, acá agrego un dato. Había salido hace 15 días ya, hoy es miércoles, hace 15 días se reunieron, salió publicado en Clarín hace 2 jueves, pero hace 2 miércoles se reunieron Mauricio Macri y Santiago Caputo, ¿no? Sí. Santiago Caputo, a pesar de ser uno de los ultra de Javier Milei y estar en su círculo de confianza más próximo, empezó a advertir esto que estamos conversando nosotros, que es que si se radicaliza, no le va a salir lo que quiere Milei. Y empezó a conversar con Macri después de haber sido uno de los que lo despreciaba, ¿no? Uno de los que le aconsejaba a Milei que no pactara con Macri. Santiago Caputo está empezando a advertir que necesita articulación política para que el proyecto Milei prospere, que 2025 les queda demasiado lejos, y además que no hay rebote económico como lo imaginaron los libertarios, ¿no? Sí. Entonces lo que están buscando ahora es reponer una cuota de política donde solo había Twitter.
Y lo van a ir a buscar a Macri. Macri en este momento, que es horrible, les va a dar ayuda. Y habrá que ver qué pasa. Lo que quiero decir es que esto es un síntoma de que evidentemente experimentan en carne propia la soledad a la que se están condenando solos. Soledad, solos. Se están encarcelando. ¿Lauta? No, ¿Negro? Sí, Negro. estamos hablando desde el principio de la charla que, bueno, que era más la clase media, que era la gente universitaria, los medios, la cadena el otro día la dio para los mercados, es parte de sus votantes, ¿no? Pero a mí lo que me llamó mucho la atención y donde no se llega nunca, desde que nos fuimos, es a un muchacho que no sé si le olvidó, que estaba vendiendo una remera que decía Universidad Pública para Todos, ponerle. ¿Qué decía? Universidad Pública para Todos. Sí. Estaba vendiendo remeras en la calle. Sí. Y lo entrevistan y él responde, ¿para qué quieren plata estos pibes? ¿Para qué quieren plata de la universidad si ellos después no cobran sueldo por ir a estudiar? Digo, hay lugares donde no se fue Milei, digo, con sus propuestas. Vale. Bueno, pero hasta que no los haga pelota a todos, obviamente, ¿no? Pero está bien, negro, ahí tenés otra muy buena pregunta, y es, por eso yo decía, ninguno de los problemas que hasta ayer tenía el peronismo se resolvieron. Por eso me acordé. El hecho de que hayan marchado los votantes de Milei ayer en defensa de la universidad pública, ¿significa que no lo volverían a votar? ¿O significaría que lo están dejando de bancar de un plumazo? Me entendió Dipi lo que quise decir, gracias Dipi. O sea, por eso no se resolvieron los problemas. Lo de ayer fue, ¿cómo decirlo? No quiero ser grosero, pero fue un golazo, ¿no? Para no ser bruto y decir una barbaridad, lo de ayer fue un golazo, en términos de lo que implica para el ánimo de una sociedad que viene muy castigada por Milei. Pero, en términos políticos, hay que construir. Uh-huh. Sí, lo que hace es, lo hablamos justo antes de contarnos con vos, es demostrar en tal caso lo que algunas consultoras, si querés, habían plasmado en encuestas, que parte de la sociedad lo banca, pero está en contra del recorte de la universidad pública, la misma parte que lo banca, de la sociedad. Sí, hubo una, ¿no? El domingo pasado, sí. Si no me equivoco, de Suban Córdoba, que sacó exactamente. eso. El 90% estaba a favor, en contra del recorte de la educación pública, y así todo, la mitad de esos mismos encuestados seguían bancando a Milei, por ejemplo. Sí, y eso te lleva a conclusiones que abren nuevas ventanas para polemizar sobre cuáles fueron las razones del voto a Milei, como conversamos hace un ratito, donde justamente muchas veces se dice, entre consultores, que la sociedad había decidido castigar a los políticos tradicionales, ¿no? Y nosotros solemos decir, bueno, ¿qué castigo le propinan al político tradicional cuando en realidad el ajuste lo pagan ellos, lo pagan los que lo votaron, ¿no? O sea, la sociedad es la principal damnificada por un gobierno regresivo. Pero es cierto que hay valores de la sociedad argentina que son transversales más allá de las identificaciones políticas de cada sector. Bueno, la universidad pública es uno de ellos y ayer quedó demostrado de nuevo. Dipi, ¿esto se puede llevar puesto a algún funcionario importante como Petovel o como el galleguito Maldito, Álvarez, como Torrendel, etcétera? Sí, probablemente ocurra algo de eso, no sé si hoy, no sé si en los próximos días, porque también es cierto que si yo fuera consultor político de este gobierno, cosa que nunca sería, le recomendaría a Milei que no le suelte la mano a nadie. Claro, lo entregues hoy. Claro, pero andás a ver, ¿no? Es impredecible el presidente, y sí se habla de que los que están en el Ministerio de Petovelo no rindieron, no dan la talla, son un desastre. Torrendel mismo había filtrado en conversaciones con sindicalistas ya en el verano, cuando se dio cuenta que no iba a poder conceder o contemplar las demandas de los sindicalistas en paritarias docentes, había dejado trascender que quería renunciar, que quería irse. Ajá. Eso todavía no pasó, pero podría ser uno de los fusibles que salte. Por ahí le agarra cara de vuelta. Bueno, Pipi, te agradecemos muchísimo que nos atiendas mientras estás ahí laburando y la seguimos mañana. No se preocupen, para mí es un gusto.
Gracias, Dipi. Nos vemos mañana. Hasta luego, Dipi. hasta mañana. Bueno, ahí estaba el Dipi. Nada, es un día. Creo que estamos mejor que ayer. Sí. Sí, seguramente. ¿Sí? Vimos la ¿Quién reacción cree de que estamos mejor que ayer? Levanta la mano. Yo. Bueno, Vimos la reacción el negro no. una reacción popular importantísima. Sí. O sea, de las marchas de los últimos décadas, diría, no recuerdo. Yo creo De que protesta estoy hablando, ¿no? Al gobierno No recuerdo. esto le tiene que hacer por lo menos un poco de comprensión sobre que por ahí no puedes hacer Claro. todo lo que quieres. Pero lo habíamos marcado en la previa. La reacción del gobierno, tanto de la cadena. Pero si son gente que quiere que no haga esto, pero haga todo lo Todo lo otro. demás. Pero no sé si va a querer que haga todo lo otro. Espera un poquito. Espera un poquito. Es el tema, lo hablamos también en un momento, la Acá, paciencia, caliente. la paciencia del ajustado. Lo hablamos en un momento. Esa paciencia tiene límites. Yo lo venimos diciendo, acá hay medio, Sí, ¿no? cuando Sí, haces ¿no? encuestas, la mitad, medio país dice Sí, yo lo banco. 48, 52, 52. El otro 48. país dice yo no lo banco. Sí. Esa mitad que dice yo lo banco está sufriendo, lo banca porque Ujú. tiene mucha voluntad. Pero hay muy una parte de ese militante. 52 que dice yo no lo banco, pero lo banca. Epa. No, de la que tiene la imagen negativa. O sea, el tipo te va a decir imagen negativa, yo Sí, tengo imagen para negativa no y es quedar positiva. mal, no sé. No, bueno, ya estamos. Yo creo que estamos mejor a en mí el me parece que estás te revoleando en el cualquiera, sentido de ¿eh? que había mucha desesperanza, por lo menos yo tenía una desesperanza de que no pasaba nada, con que atacaban cosas que son básicas de nuestro país y que además son envidiables por otros países, como por ejemplo la universidad pública y de calidad que tenemos. Eso sí creo que estamos mejor porque te da la esperanza de, bueno, esto no lo vamos a negociar nunca. Venga quien venga, nos pueden ajustar, nos pueden cobrar 50 lucas la luz, pero la universidad El no fin nos la pueden último de sacar. Milei es la privatización de la educación. Esto demuestra que Por lo menos le costaría mucho. le costaría mucho llegar a ese fin último que él tiene.